que cuando hacemos algo de manera constante, corremos el peligro de perder el deseo de hacerlo. Realizar algo con regularidad tiende a convertirse en algo monótono y todos corremos ese peligro. Por ello, esta mañana recordemos, mis hermanos, lo que la Santa Cena es y cuál debería ser nuestra meta, nuestro propósito al celebrarla. Y para ello he titulado este sermón, Una cena santa con invitados indignos. Una cena santa con invitados indignos. Hola, muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto saludarles, aunque sea de manera virtual. Me gustaría mucho estar delante de ustedes, abrazarles y expresarles realmente lo mucho que les extraño. Ustedes saben cómo me he encariñado con la iglesia y realmente los extraño. Y para mí es un privilegio, es un gusto estar con ustedes esta mañana para compartir un poco acerca de lo que el Señor quiere hablarnos este día, en este día tan especial que Él ha preparado para que le adoremos. Así que donde quiera que estés, te mando un abrazo y un saludo muy fuerte. Y quisiera que me acompañara con sus Biblias para comenzar este sermón a 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30. Y dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Conforme a este pasaje, mis hermanos, esta mañana vamos a meditar en 3 ideas o 3 puntos principales. El número 1 es una cena gloriosa, una cena gloriosa. El número 2 es un recordatorio necesario, un recordatorio necesario. Y número 3, invitados indignos. Invitados indignos. Pero antes de empezar a exponer este pasaje, quisiera que me acompañaran en oración hacia el Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Señor nuestro, Padre nuestro, Dios nuestro. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de oír tu hermosa y poderosa palabra. Tú sabes bien cuánto batallamos en nuestros corazones para ver esa belleza que emana, que brota de tu libro. Por eso, Dios, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, ilumina nuestras mentes, despierta nuestros corazones para ver la gloria de Jesucristo, para poder ver su belleza incomparable, y esto para que después de verla no querramos vivir para algo o alguien más, sino para Cristo, el tesoro más valioso, más precioso, más preciado del universo. Danos ojos, Señor, para ver, danos mente para entender, oídos para oír acerca de la belleza de nuestro Salvador. Que a pesar del predicador, a pesar de él, Señor, tú seas glorificado, tú seas exaltado y tu gloria sea atesorada. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se me ha pedido, mis hermanos, esta mañana compartir acerca de la Cena del Señor. No es algo extraño para nosotros, ya que cada domingo la celebramos. Y recordemos esta serie en la que hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia, cuál es su función. Hace 2 domingos, Suri nos recordaba este glorioso privilegio que la iglesia tiene de evangelizar. Pero nos recordaba cuál era el centro de este mensaje. El pastor Víctor Cruz la semana pasada nos recordaba aún el centro del evangelismo. Deberíamos estar apasionados por el evangelio para ser unas personas que sean reales, genuinas, al testificar de Cristo.
Con esto en mente, mis hermanos, el pastor Víctor decía que toda enseñanza, toda predicación, todo sermón, todo servicio de adoración que no proclama el evangelio, lo explica y lo presenta, no cumple con su fin supremo. Así que la meta de este sermón, mis hermanos, es explicar el evangelio y cómo vemos el evangelio a través de los sacramentos. Esta mañana nos ocuparemos acerca de la Santa Cena. Y como he dicho, la celebramos cada domingo como iglesia, el Redentor. Por eso le pido al Señor que esta mañana Él renueve nuestra motivación y renueve el propósito de la Santa Cena al momento que la celebramos, ya que sabemos que cuando hacemos algo de manera constante, corremos el peligro de perder el deseo de hacerlo. Realizar algo con regularidad tiende a convertirse en algo monótono y todos corremos ese peligro. Por ello, esta mañana recordemos, mis hermanos, lo que la Santa Cena es y cuál debería ser nuestra meta, nuestro propósito al celebrarla. Y para ello he titulado este sermón, Una cena santa con invitados indignos. Una cena santa con invitados indignos. El apóstol Pablo, como leímos al inicio, le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia rica en dones. Por lo menos eso es lo que podemos concluir después de haber leído las dos cartas. Me refiero a Primera de Corintios y a Segunda de Corintios. Era una iglesia realmente próspera, abundante en dones. Sin embargo, al mismo tiempo, era una iglesia con demasiados conflictos. Desde divisiones hasta cultos desordenados destacaban a esta iglesia. Sus grandes fallas nos recuerdan también que aunque los dones son importantes, no es lo más importante. Podemos estar llenos de toda clase de don, pero no ser maduros espiritualmente. Dones no son sinónimo de carácter. La iglesia de Corinto realmente tenía grandes fallas. Y en este pasaje que acabamos de leer, en esta ocasión, no es la excepción. Estaban presentando un gran problema. Antes de pasar a recordar lo que la Santa Cena es y cómo deberían celebrarla, Pablo les escribe como a manera de introducción en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 22. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 22. Dice así: al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, dice Pablo, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto, dice Pablo, lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dice el apóstol Pablo. Fin de la cita. La iglesia de Corinto estaba tomando la comunión de una manera muy ligera. De hecho, al reflexionar en estas palabras que el apóstol Pablo les escribe, podemos decir que la iglesia de Corinto ya no valoraba por naturaleza lo que era la Santa Cena, lo que era este glorioso sacramento. Y esto es el peligro que corremos de hacer algo con tanta regularidad como hemos dicho, pero sin considerar y valorar el propósito que nos motiva a hacer aquello. En este caso, la Santa Cena. Por eso Pablo les escribe, al darles estas instrucciones, no puedo elogiarlos, no puedo aplaudirles, no puedo felicitarlos. ¿Y por qué les dice esto el apóstol Pablo? Porque sus reuniones estaban haciendo más daño al evangelio que beneficio. Estaban dañando la reputación del evangelio. El mismo texto nos los dice, versículos 20 y 19. Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto, dice Pablo, lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación del Señor. La iglesia estaba fallando primero porque se había vuelto una iglesia sectaria.
El sectarismo, mis hermanos, si algunos preguntamos qué es, el sectarismo es esa actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo una idea o una doctrina sin admitir crítica alguna sobre la misma. En otras palabras, mis hermanos, ser sectario es tener una pretensión exclusivista o separatista, en base a la idea de que todos están equivocados y solo yo o un grupo selecto de personas especiales y los demás, por lo tanto, son diferentes y merecen nuestro menosprecio, porque quizá no son iguales a nosotros. Entonces existe esta actitud separatista, exclusivista, y a lo mejor te puede sonar familiar, porque no sé si nos preguntemos si existirá algún grupo así en nuestra iglesia. ¿Acaso esta actitud no se ve muy comúnmente en las iglesias? Aún más, mis hermanos, ¿acaso esta actitud no la vemos flotar muchas veces en la superficie de nuestros propios corazones? Creo que sí, mis hermanos. Y esto ha sido la causa por la que tantas iglesias han tenido serios, muy serios conflictos. Y hasta han sido divididas en muchas ocasiones por esta actitud prevaleciente de sectarismo. Existen los sectarios teológicos, por ejemplo, aquellos que lo saben todo y nadie en la iglesia es digno de entablar una plática con ellos. Pero no solamente existe el sectarismo teológico, sino que el sectarismo puede echar raíces en cualquier corazón, mis hermanos, en cualquier corazón que dé rienda suelta o dé cabida al menosprecio por cualquier hermano. Este pecado del sectarismo le gusta disfrazarse de distintos atuendos. Así que, de hecho, ese era el problema fundamental de la iglesia y el detonante de una actitud totalmente bíblica en la iglesia de Corinto. Podemos ver en el versículo 22 al 22 de 1 de Corintios 11 lo siguiente. Dice Pablo: de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer o beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios, dice Pablo, y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dice el apóstol Pablo. Distintos historiadores de la iglesia primitiva, que son expertos en la iglesia del primer siglo, nos dicen que era muy común que se celebraran unas fiestas llamadas las fiestas ágape, las fiestas del amor, que muy probablemente se celebraban antes de tomar la Santa Cena. Estas fiestas en sus inicios se hacían para compartir con los hermanos de la iglesia los alimentos, mientras se tenía comunión, amistad y se reconfortaban unos a otros los hermanos. Pero los corintios habían ido al extremo en esta fiesta, ya que los ricos llevaban sus alimentos y bebidas en abundancia, y en vez de esperar a los hermanos menos afortunados, ellos comían y se embriagaban antes que los otros hermanos llegaran. Y quizá llegaban más tarde por sus deberes. Tenemos que recordar que algunos de los hermanos en la fe eran esclavos y estaban obviamente a merced de sus amos, y no siempre los dejaban en libertad tan fácilmente. Así que algunos llegaban más tarde por esa situación. Pero los más acomodados entre ellos, en vez de compartir el pan y esperar a estos hermanos menos afortunados, los avergonzaban al exhibir su pobreza, pues estos hermanos carecían de lo que los otros abundaban. Además del menosprecio, tomaban la Santa Cena del Señor ya borrachos y llenos de odio. Como dice el escritor y comentarista Ernesto Trenchard, la carnalidad de los corintios se convertía los medios de gracia en victorias del pecado. La carnalidad de los corintios convertía los medios de la gracia en victorias para el diablo. Fin de la cita. Lo que debería unir a la iglesia, mis hermanos, era precisamente lo que los estaba separando. Pero no por causa de la comunión o de los sacramentos, sino a causa de sus corazones pecaminosos. ¿Cuán pecadores somos, mis hermanos? ¿Nos damos cuenta? Que podemos aún usar los medios nobles que Dios nos ha dado para fines tan malvados, tan pecaminosos. Y para ello Pablo, después de hacerles estas duras pero necesarias observaciones, pasa a recordarles la naturaleza y el propósito de la Santa Cena. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, una cena gloriosa.
una cena gloriosa. Versículos 23 al 26. Dice Pablo así: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió, y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo dice que les está recordando lo que Él mismo recibió, ya sea por los apóstoles o por la revelación directa del Señor. Pero ese era lo mismo que les estaba transmitiendo. La Santa Cena, por lo tanto, no era algo nuevo o algo extraño para la iglesia de Corinto, ya que Pablo antes les había instruido en este sacramento. Pero aún así, les explica nuevamente su propósito. ¿Y por qué, mis hermanos? Si la iglesia de Corinto ya lo había escuchado tantas veces, más de una vez quizá, ya había sido explicado por Pablo, pero ¿por qué Pablo les tiene que recordar esto? Porque aunque tenían en mente quizá una claridad doctrinal y teológica al respecto, sus corazones habían pervertido el verdadero valor de la comunión, de tal manera que la estaban menospreciando. Por eso Pablo les escribe y les vuelve a recordar estas palabras gloriosas que Jesús, en la noche que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Con este sacramento, mis hermanos, Pablo y Cristo nos recuerda que su cuerpo fue triturado en la cruz para obtener nuestra salvación. Y que por su sangre se inaugura, se conmemora un nuevo pacto. Un pacto prometido en todas, mis hermanos, en todas las escrituras. El pacto que Dios había prometido hacer con los hombres. Y este pacto glorioso y nuevo lo hallamos escrito de una manera brillante en Jeremías capítulo 33, de los versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 33, versículos 31 al 34. Dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirán nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto, es el pacto que Cristo inaugura, este es el nuevo pacto prometido en todas las escrituras y se cumple en Jesucristo. Ahora, notamos que las palabras que Pablo recuerda y que son pronunciadas por Jesús, Cristo llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre. Y la pregunta es: ¿por qué lo hace? Y un catecismo muy apreciado por la Iglesia Reformada, principalmente me refiero al catecismo de Heidelberg, dice lo siguiente respecto a esta pregunta: Cristo no habla así sin una razón poderosa. Y no solamente para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimenta nuestras almas para la vida eterna. Más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles que por la obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y sangre, tan cierto como que tomamos estos sagrados símbolos en su memoria. Y también que por su pasión y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. Fin de la cita. Entonces, la Santa Cena tiene el propósito de recordarnos
que por la vida perfecta de Cristo, por su muerte y por su resurrección, somos presentados como justos delante de Dios. No hay nada más que hacer, mi hermano. El sacrificio está hecho. La salvación ha sido consumada. Nuestros pecados han sido perdonados. Al respecto, el expositor y escritor John MacArthur dice lo siguiente: Jesús transformó la comida de la Pascua en una celebración de liberación infinitamente superior que Él vino a traer, de la cual la Pascua era solo una prefiguración. Cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, recordamos su redención espiritual y eterna que Él nos dio con su sacrificio, con el sacrificio de su cuerpo y la ofrenda de su sangre. La Pascua celebraba la liberación física y temporal del viejo pacto, pero la Santa Cena del Señor celebra la liberación espiritual y permanente del nuevo pacto. La mesa del Señor nos habla y recuerda la cruz de Cristo Jesús. Fin de la cita. Hermano, este día podemos ver la cena realmente como lo que es, algo glorioso. ¿Qué siente tu alma? ¿Qué siente tu corazón al participar nuevamente de esta gloriosa comunión? ¿Realmente crees, mi hermano? ¿Realmente creemos que nos beneficiamos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor? Tu corazón está confortado, se conforta cada vez al ir a la mesa del Señor con la realidad gloriosa de que el sacrificio de Cristo fue ofrecido en tu lugar. ¿Cómo nos acercaríamos, mis hermanos, a la mesa del Señor si realmente fuéramos conscientes del pago infinito que fue pagado por nuestros pecados? ¿Cómo participaríamos si realmente creyéramos que ir a la mesa del Señor es en un sentido ir al pie del Gólgota para contemplar cómo nuestro perfecto y justo Salvador es molido, despedazado por mí, un hombre imperfecto y un hombre injusto? Murió por nuestros pecados, mis hermanos. Pecados por los cuales deberíamos perecer eternamente. Pecados que jamás podríamos borrar delante de Dios con nuestros inútiles esfuerzos. Pecados tan detestables que solamente merecemos la condenación eterna. Mis hermanos, recordemos el Calvario una vez más. Recuerda el Calvario al acercarte a la mesa del Señor. Recuerda al inocente siendo triturado por los culpables. Recuerda al Cordero sangrando a raudales en sustitución de sus asesinos. Recuerda lo que hace la Santa Cena. Recuerda lo que hace a la Santa Cena gloriosa. Su gloria emana de lo que nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Esto es, por lo tanto, mis hermanos, un recordatorio necesario para nosotros. Así que pasemos a nuestro segundo punto, un recordatorio necesario. Un recordatorio necesario. Las palabras de este santo sacramento fueron: haced esto en memoria de mí. Algunos historiadores han investigado que muchas familias cristianas del primer siglo tomaban la comunión en cada comida. Algunos lo hacían en cada semana y algunos otros en un tiempo más distante. Pero a decir verdad, Cristo nunca nos dijo o instituyó la fecha o la continuidad o la frecuencia con que debemos observar la comunión. Solo podemos leer: hagan esto en memoria de mí. Entonces, si la Biblia no es clara al respecto, ¿por qué observarla continuamente? ¿Por qué no es suficiente hacerla una vez al año o quizá cada 10 años? ¿Por qué hacerla cada domingo como lo hacemos en el Redentor? La respuesta, quizá más sencilla y real, es porque pronto nos olvidamos del Evangelio. Somos personas que se nos olvida ese glorioso Evangelio. Y para ser honestos, mis hermanos, somos ingratos por naturaleza. Y la verdad es que aunque tengamos una doctrina clara en nuestra mente respecto al Evangelio, nuestro corazón tiende a olvidarlo o a hacerlo a un lado. Tiende a confiar en sus fuerzas para salvarse. Tiende a olvidar justo eso que su mente sabe y que sus labios confiesan. El corazón pronto se aparta de eso. Podrás decir que no es así, pero ¿cuántas veces, aún siendo cristiano, piensas que por lo que haces o dejas de hacer, el amor de Dios para contigo cambia? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un día no lees la Biblia u oras?
¿No has sentido esa sensación a veces que el amor divino se disipa como las nubes después de una gran tormenta? O quizá tu salvación la estés buscando, mis hermanos, en tu desempeño como estudiante, como profesional, en tu comodidad. Ya que podemos decir con nuestros labios, solo en Cristo se halla mi esperanza. Pero en nuestro corazón gritar, solo en mi éxito, en mi comodidad, en mi prosperidad se halla mi salvación. O quizá tu esperanza se encuentra, por ejemplo, en lo hermoso o lo exitosos que pudieran ser tus hijos. Sabes que en Cristo se halla la salvación. Como padre, lo sabes. Pero quizá te importe más que tus hijos se gradúen, tengan un buen trabajo, se unan con esposas de buena familia, de buena reputación. En fin, que tus hijos sean los hijos perfectos, los hijos que todos sueñan tener. Y si algo de todo aquello que acabo de mencionar no se cumple, parece que como padre la vida pierde sentido, pierde valor y pierde significado. Y quizá esto sea así, mi hermano, porque tu corazón no confía en Cristo como tu único Salvador. Tus hijos son tus salvadores. Sus éxitos son tu plenitud. Porque entonces dirán, wow, qué glorioso padre, qué gloriosa madre. Y lo que te está salvando es el éxito de tus hijos, porque estás buscando tu propia gloria. O puedes ser una persona incluso que sirve con pasión y constancia en la iglesia, y puedes pensar que por estar activo en la iglesia amas más al Señor que cualquier otro, que realmente tú tienes una confianza que ningún otro tiene. Pero quizá lo que da sentido a tu vida no es el Señor de la obra, sino la obra del Señor. Y el día que pierdas ese puesto o ese lugar de servicio, quizá pierdas también tu alegría y tu esperanza, pues no estás confiando en Cristo como tu Salvador, sino en lo que pueden hacer tus manos. Estás confiando en lo que otros pueden decir acerca de ti. Y quiero aclarar, mis hermanos, que todo esto que acabo de mencionar no es malo en sí mismo. No es malo tener hijos brillantes, no es malo tener una gran carrera, logros profesionales o servir en la iglesia. Pero nosotros a estas cosas nobles las volvemos pecaminosas cuando ponemos nuestra esperanza en ellas en lugar de poner nuestra esperanza en el Señor. Cuando las colocamos en el trono de nuestro corazón, aquel que solamente le pertenece al Señor. Y sí, mis hermanos, aún los cristianos luchamos con la incredulidad y también con la idolatría. Lo hacemos cuando confiamos en otra cosa o persona como fuente de nuestra esperanza y no en el Señor. Así lo dice Brad Bigney. Un ídolo, dice él, es cualquier cosa o cualquier persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios mismo. Fin de la cita. Es aquello que nos promete esperanza. Es aquello en lo que confiamos. Es aquello en lo que ponemos nuestra vida, nuestra plenitud y nuestra satisfacción fuera de Dios. Por ello, mi hermano, es necesario recordar el Evangelio para enfrentar la profunda idolatría que se encarna, que se incrusta y que se aferra a nuestros corazones. Es necesario recordar el Evangelio a través de los sacramentos. Es necesario recordar el Evangelio a través de la Santa Cena. Respecto a recordar la Santa Cena, hay una cita increíble de Doug Carlson y dice lo siguiente. Resulta chocante que esto sea necesario, dice Carlson, al igual que lo es el rito conmemorativo de la Pascua. No obstante, la historia nos demuestra con rapidez, con qué rapidez el pueblo de Dios pierde de vista lo importante y se desliza hacia asuntos periféricos, acabando por ignorar o incluso negar su centro. Mediante este rito sencillo que es la Santa Cena, la comunión, Jesús advierte a sus discípulos que tienen que regresar a su muerte, a su sangre derramada, a su cuerpo roto, una y otra vez. Fin de la cita. Mi hermano, vamos a la comunión con esto en mente. ¿Vemos la Santa Cena como un rito más o la valoramos por lo que simboliza?
el glorioso sacrificio de Cristo. Cada vez que nos acercamos a la mesa, recordamos el precio pagado a causa de nuestras transgresiones. Sí, hermano, todas nuestras culpas fueron puestas sobre el madero, y eso recordamos en la Santa Cena. Todo lo que tú y yo merecíamos recibir fue puesto en Jesús, el único que vivió de una manera santa y perfecta según la ley del Señor. El que merecía toda la bondad del cielo por nuestros pecados, recibió toda la ira de un Dios santo y un Dios justo. Aquel que merecía la adoración, recibió los azotes por nosotros, los pecadores. Este, mi hermano, es un recordatorio muy necesario, como nos podemos dar cuenta. Es un recordatorio que deberíamos tener presente muy, muy frecuente. Por ello, creo que jamás podríamos celebrar la comunión lo suficiente, porque a cada instante mi corazón batalla con olvidar el glorioso mensaje de que Cristo murió por los indignos. Jamás celebraremos la Santa Cena con demasiada frecuencia si recordamos cada vez que vamos a ella ese glorioso sacrificio. Tengamos esto en mente cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. No la veamos como algo monótono, como un rito más del culto. Realmente veámosla como lo glorioso que es, el recordatorio precioso, infinito, de que Cristo murió por nosotros, los pecadores. Mis hermanos, por último veamos nuestro tercer punto, unos invitados indignos. Unos invitados indignos. Y Pablo, después de recordar las palabras de la institución de la Santa Cena, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo advierte que aquellos que se acercan a la mesa del Señor de una manera indigna son culpables de menospreciar la Santa Cena y por lo tanto menospreciar el glorioso sacrificio de Cristo. Ahora la pregunta aquí, hermanos, es ¿qué significa comer la Santa Cena de una manera indigna? Es una pregunta que me hice muchos años. Y por mucho tiempo pensé que cuando se decía esto se quería decir que aquellos que se acercan a la mesa del Señor tenían que ser personas perfectas, que no tenían que tener pecados recientes o grotescos. Llegué a negarme incluso, hermanos, a participar de la comunión más de una vez, pensando que no era lo suficiente bueno, santo, para hacerlo, porque recordaba que ese día había pecado de una u otra manera. Entonces decía, no soy santo, no soy bueno, no me creo digno, y me quedaba hasta la parte de atrás para no hacerlo. Y mis hermanos, me temo que esta interpretación que tuve durante muchos años es la interpretación que la mayoría puede tener acerca de este texto, pero si estudiamos y recordamos un poco lo que hemos leído en esta mañana, veremos que el texto no respalda dicha interpretación. Pues si pensamos en el contexto general de la carta y especialmente del contexto de este capítulo, el contexto inmediato, es decir, lo que precede a esta frase de comer la Santa Cena de una manera indigna, en donde vemos a la iglesia de Corinto que abundaba en rivalidades, divisiones y borracheras. Entonces lo más sensato, lo que el texto nos empuja, nos invita a interpretar es de la manera siguiente esta frase: como una actitud de menosprecio hacia otros hermanos, de sectarismo egoísta y de bebida y comida de forma desmedida, lo que se puede resumir en un menosprecio descarado a la Santa Cena. Eso es comer la cena de una manera indigna, guardando rencor en nuestro corazón, odio, divisiones y una vida licenciosa, libertina. A propósito, esto es lo que es comer la Santa Cena. Tomar la Santa Cena, por lo tanto, no se refiere a que solo la pueden tomar los perfectos, mis hermanos, pues
¿Quién de nosotros pudiera llamarse perfecto? Sino que hace referencia a aquellos que menospreciando a otros, odiando a sus hermanos y causando división entre ellos y viviendo una vida desordenada sin temer al Señor y sentir pesar en sus corazones por sus pecados, se atreven a participar de ella, menospreciándola y haciendo burla de la misma. Por eso Pablo les dice, sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. Hermano, esta mañana ven a la mesa del Señor, no porque eres perfecto y completamente santo. Por el contrario, porque te ves a ti mismo como roto y necesitado de la gracia del Señor, tanto como cuando te convertiste, o mejor dicho, cuando el Señor te convirtió. Mi hermano, tu corazón aún necesita recordar el Evangelio. Tu corazón aún necesita recordar la sangre redentora del Salvador. Dice R. Porter, la verdad es que todos nosotros somos indignos. Y eso es lo que da el verdadero significado a la cena, recordándonos que Cristo murió por gente injusta, tal como nosotros. Fin de la cita. Otro autor y comentarista, Rodolphe Blanc, dice lo siguiente: celebrar la comunión en memoria de Jesús es recordar que por mis pecados murió el Señor. Comer en memoria de Jesús es recordar qué clase de personas somos nosotros y quién es Él. El inocente Cordero de Dios. Comer en memoria de Él significa que aceptamos nuestra culpabilidad y el verdadero veredicto que la ley pronunció cuando el Padre entregó a su propio Hijo por nuestro pecado. Acudir a la mesa del Señor, continúa Blanc, en memoria de Jesús, es apropiarnos de su reconciliación y de todos los beneficios de esa redención que son nuestros por su sacrificio. Celebrar la cena en memoria es a la vez tomar nuestra cruz y seguirle, dedicando nuestras vidas al servicio de Dios y del prójimo, sacrificándonos unos a otros, así como Él se sacrificó por nosotros. Fin de la cita. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que un hijo de Dios siente en su corazón. Sabe lo malo que es, pero también conoce lo bueno que es su Señor. Sabe que es un pecador, pero eso no le da cabida para revolcarse una y otra vez, ensuciarse una y otra vez en esos pecados, sino con dolor por su condición. En su corazón va a la mesa del Señor sabiendo que no es perfecto, sabiendo que no es santo, pero sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es lleno de misericordia. Nos acercamos a la mesa confiando en ese glorioso sacrificio. La mesa no es para los perfectos, mis hermanos. La mesa es para nosotros, los pecadores, que nos damos cuenta de nuestra condición tan malvada, pero vemos a nuestro Salvador y vemos su sacrificio, que es suficiente. La pregunta entonces, mis hermanos, ¿quiénes son aquellos que deben de participar de la cena del Señor? Y el Catecismo de Heidelberg nos ayuda una vez más a contestar esta pregunta. ¿Quiénes son aquellos que pueden y deben participar de la mesa del Señor? El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo y que de las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y con su muerte. Y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su propia condenación. Fin de la cita. Qué gloriosa explicación. Si sientes pesar en tu corazón por tus pecados y ves a tu Salvador, te ves pequeño, pero ves lo grande que es su perdón. Tú eres aquel que está invitado a participar de la mesa. Soy aquel que está invitado a participar de esa cena santa. Pero somos invitados indignos. Y hermano, esta mañana podría decir: no, hermano, realmente yo no soy justo. Y yo te puedo decir esta mañana, mi hermano, ve al justo que murió por ti, hombre malvado. Quizá puedas argumentar: no, hermano, es que no soy bueno. Y yo te diré: contempla al único bueno que murió como malo por ti, por mí, hombres malvados.
A lo mejor me podrás decir, no hermano, es que yo no soy santo. Y yo te diré una vez más, mira al santo que padeció como pecador, para que tú, hombre inicuo, puedas ahora sentarte a la mesa y sobre sus pies adorarlo, disfrutarlo y atesorarlo para siempre. Y esto es por gracia, esto es por su amor, no por lo bueno que podamos ser o por lo bueno que somos o lo bello que somos, es por lo bueno, por lo hermoso y glorioso que es nuestro Salvador, que nos acercamos a la mesa. Hermano, ven a la mesa una vez más. Vengamos a esta mesa gloriosa y atesoremos este recordatorio necesario y sentémonos a la mesa como invitados indignos, pues su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come de su carne y bebe de su sangre habita en él. Mis hermanos, unámonos en mente y corazón esta oración gloriosa que escribieron los puritanos, y con esto terminamos. Padre mío, haz crecer mi corazón, da calidez a mis sentimientos, abre mis labios, proporciona las palabras que proclaman, el amor resplandece en el Calvario. Allí la gracia retira mis cargas y las deposita sobre tu Hijo, convertido en un transgresor, una maldición y en pecado por mí. Allí la espada de tu justicia hirió al hombre, tu igual. Allí se magnificaron tus atributos infinitos y se llevó a cabo una expiación infinita. Allí se exigió un castigo infinito y un castigo infinito se soportó. Cristo fue toda angustia para que yo fuera todo gozo. Quedó desamparado para que yo fuera acogido. Fue pisoteado como un enemigo para que yo fuera recibido como un amigo. Fue entregado al peor infierno para que yo pudiera obtener el mejor de los cielos. Fue desnudo para que yo fuera vestido. Fue herido para que yo fuera sanado. Sufrió sed para que yo pudiera beber. Fue atormentado para que yo recibiera consuelo. Sufrió el oprobio para que yo pudiera heredar la gloria. Entró en las tinieblas para que yo pudiera disfrutar de luz eterna. Mi Salvador lloró para que todas las lágrimas fueran enjugadas de mis ojos. Gimió para que yo pudiera entonar una canción eterna. Soportó todo el dolor para que yo tuviera una salud inquebrantable. Llevó una corona de espinas para que yo tuviera una diadema de gloria. Inclinó su cabeza para que yo pudiera levantar la mía. Sufrió el escarnio para que yo pudiera recibir la bienvenida. Cerró los ojos en la muerte para que yo pudiera fijar la vista en un resplandor infinito. Expiró para que yo viviera para siempre. Oh Padre, que no eximiste a tu Hijo unigénito para poder eximirme a mí. Todo esto lo concibió y cumplió tu amor. Ayúdame a adorarte con mis labios y mi vida. Que cada aliento mío sea una alabanza extasiada. Cada paso rebose de deleite al ver a mis enemigos aplastados, Satanás confundido, derrotado y destruido, el pecado sepultado en el océano de la sangre reconciliadora. Las puertas del infierno cerradas, las puertas del cielo abiertas. Manifiéstate, oh Dios vencedor. Muéstrame la cruz poderosa para someter, consolar y salvar. Oremos, mis hermanos, esta mañana. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor. Esta mañana recuérdanos una vez más que cuando vamos a la mesa, cuando vamos a tomar la comunión, recordamos ese evento glorioso del Calvario, Señor. Padre, que no veamos la Santa Cena como un rito más, como una celebración fría, anticuada, Padre, o muerta. Señor, sino que vayamos a la mesa pensando profundamente en el Evangelio. Recuérdanos el Evangelio, Señor, cada vez que vamos a la mesa. Señor, quita la frialdad de nuestros corazones, la monotonía, el ritualismo, la ortodoxia muerta, Señor. Y aviva nuestros corazones de tu Evangelio, Señor.
Espíritu Santo, aplica tu palabra a nuestros corazones. Eres tú, Señor. Eres tú quien cambia los corazones, no el predicador. Nadie, ningún hombre lo puede hacer. Es tu gracia, Señor, para que en todo esto el nombre de Cristo y solamente el nombre de Cristo sea glorificado. Recibe la gloria, Señor. Recibe nuestra adoración, porque aunque somos injustos, el justo murió por nosotros, para que hoy podamos cantarte, adorarte y atesorarte como lo más valioso del universo, Señor. Todo esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y espero verles pronto. Hasta luego.